Nuestra amiga Elia Ríos, correctora y asistente editorial, nos va a ofrecer dos pequeñas charlas en esta primera edición de Salón Go. La primera de ellas es sobre corrección de textos. No os la podéis perder. Hola a todos, mi nombre es Elia Ríos, soy correctora y asistente editorial y hoy vamos a hablar de la corrección de textos, esa gran desconocida pero necesaria para todos. Bueno, empezaremos diciendo que hay dos tipos de corrección, la corrección ortotipográfica y la corrección de estilo. Vamos a empezar por la ortotipográfica. Como su nombre indica, se centra especialmente en los errores ortográficos y tipográficos, fallos de ortografía, etc. y la tipografía en el texto. Por ejemplo, faltas de ortografía y erratas, errores sintácticos y gramaticales, el uso correcto de los signos de puntuación, el uso de mayúsculas, negritas, cursivas, etc. tiene que ser siempre uniforme. Imaginad, por ejemplo, que estáis reflejando los pensamientos de un personaje. Esto hay que diferenciarlo del resto de la narración de alguna manera. El autor normalmente suele utilizar o el entrecomillado o la cursiva. Pues es tarea del corrector que siempre que aparezcan reflejados los pensamientos de dicho personaje o de cualquier otro, se refleje de la misma manera, sea en cursiva, sea en entrecomillado o como el autor haya decidido, según su estilo siempre. Es muy importante que el corrector siempre respete el estilo del autor, siempre y cuando esté dentro de las normas establecidas. La división de párrafos, líneas viudas, sangrías, etc. El espaciado entre párrafos siempre debe de ser el mismo. Por ejemplo, no podemos tener la última línea de un párrafo al principio de una página o la primera línea de un párrafo al final de una página. De esto se encarga el corrector también, de cuadrar los textos en este sentido. La corrección de estilo es un pelín más compleja de entender, pero no tiene mucho misterio tampoco. Básicamente la corrección de estilo lo que hace es ocultar los puntos débiles del texto y potenciar los puntos fuertes del texto, ¿de acuerdo? Es decir, pule el texto y optimiza sus recursos. Digamos que el texto es un diamante en bruto y el corrector de estilo lo va a pulir para que brille todo lo que se pueda. ¿Cómo se hace esto? Hay que mirar bien el uso correcto del tiempo verbal, no solo que se utilice el tiempo verbal escogido durante toda la narración, a menos que en algún momento lo requiera el cambio de tiempo verbal. También que se esté utilizando un tiempo verbal adecuado. Hay algunos tipos de narración en los que puede ser más adecuado un tiempo presente, en otros un tiempo pasado. Siempre la última palabra la va a tener el autor, pero el corrector de estilo aconsejará, si es necesario, un cambio de tiempo verbal. La fonética, estamos hablando básicamente de la musicalidad de las palabras para que nos entendamos. Imaginad, por ejemplo, que en un párrafo tenemos no la misma palabra, pero sí tenemos palabras con la misma raíz. Por ejemplo, cristal, cristalino, cristalizado. Esto va a chirriar al oído del lector. Inconscientemente el lector va a perder, se va a despistar, va a perder la concentración en el texto y le va a resultar un poco más tedioso, un poco más pesado el texto. Es tarea del corrector que esto no suceda. Igual pasa con las palabras repetidas, redundancias, exceso de información. El autor muchas veces suele llevar demasiado de la mano al lector, es decir, le repite la información a menudo como para volver a ponerlo en situación, cuando en realidad, por norma general, esto no es necesario. El uso correcto de recursos narrativos. Imaginad, por ejemplo, que estáis utilizando el recurso narrativo de la elipsis, que es muy habitual en novelas, relatos, etc. El corrector de estilo debe detectar que estáis utilizando este recurso, debe conocer este recurso y debe de asegurarse que se esté utilizando de forma correcta, es decir, que el lector lo esté captando de la manera correcta y que finalmente la elipsis se desvele de una manera clara para el lector también, si esa es la intención del autor.
Pulir oraciones confusas o mal construidas. La construcción de una oración básica todos la sabemos, pero luego podemos jugar mucho, pues, fuera de lo que es el sujeto, el verbo y el predicado, pues se pueden añadir más complementos, más elementos, etcétera, etcétera. Y realmente un escritor lo que hace es jugar con las palabras y el vocabulario. Pero a veces el autor tiene tan claro cuál es el mensaje que quiere transmitir que quizá no cae en la cuenta de que el lector no lo está percibiendo, o de que las frases son confusas o están mal construidas. Esto es tarea del corrector de estilo, que el lector reciba el mensaje que quiere el autor. Bien, ajusta el texto al lector al que está dirigido. Yo siempre pongo el ejemplo de los hispanoparlantes. Imaginaros que tenemos un encargo, una corrección que es la novela, por ejemplo, de un autor mexicano. Este autor mexicano lo que quiere es publicarlo en Amazon o en alguna editorial de alcance internacional o similares. Este autor va a querer poder abarcar todo el nicho potencial de hispanoparlantes posible. Para ello, el corrector de estilo deberá eliminar toda palabra, toda expresión que un argentino, un colombiano, un español, etcétera, no vaya a comprender. ¿De acuerdo? De esta manera unificamos el texto para todos los lectores posibles. Regula el uso de conectores. A veces el autor abusa de los conectores. Si nosotros estamos narrando una acción continuada, no es necesario estar diciendo todo el rato a continuación, después, entonces. Entonces ella llegó a casa. A continuación entró por el pasillo y atravesó el salón. Después saludó a su marido, tras lo cual se dirigió hacia el baño. No es necesario, ¿de acuerdo? Y localiza incoherencias. Incoherencias en la trama, incoherencias de personajes, el carácter de un personaje de repente no puede cambiar sin motivación alguna, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas, siempre respetando el estilo del autor, es tarea del corrector de estilo. En caso de ser necesario, será el corrector de estilo quien elabore un índice, pero siempre hay que pedírselo antes de iniciar el proyecto. ¿Cuál es la formación de un corrector? En España no hay formación oficial, al menos aquí en España. No hay una carrera universitaria, ni hay una formación profesional. Lo que tenemos es formación privada, ¿de acuerdo? Normalmente son 2 cursos o se unifican en uno, corrección profesional o corrección ortotipográfica y corrección de estilo. Hay formaciones extras que pueden ayudar a un corrector, por ejemplo, filología. La carrera de filología, tú no vas a notar la diferencia como cliente porque el resultado de la corrección será el mismo, pero probablemente para el corrector, en más de una ocasión o con más de una duda, sus conocimientos gracias a la carrera de filología puede que acelere un poquito el proceso, no tenga que pararse a consultar, etc. Redacción de contenido, y SEO, las 2 cosas, redacción de contenido y SEO. Esto es importante si lo que queremos es que nuestro corrector corrija el contenido de nuestra página web, un artículo o el post de un blog. Maquetación. Por norma general, los autores autoeditados o simplemente todos los que pasan por Amazon necesitan, tras la corrección, que se les haga también la maquetación. La mayoría de los correctores ya sabemos hacerla simplemente por demanda de nuestros clientes. Diseño gráfico, también en los mismos casos vais a necesitar el diseño de la portada, por ejemplo. Copywriting para empresas, si lo que necesitas es que te corrijan el contenido de la página web de tu empresa, es muy importante que siempre esté enfocado hacia la acción. Es decir, para provocar que el usuario se suscriba o realice alguna compra o rellene algún formulario o encuesta, etc. La llamada a la acción. Esto es el tipo de redacción de un copywriting. La mayoría de los copywriters cuentan con correctores antes de subir sus escritos. Y escritura creativa. Si lo que necesitamos que nos corrijan es una novela, como os decía antes, vamos a necesitar que conozca los recursos narrativos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, siempre nos va a ser mucho más útil que el corrector tenga conocimientos de escritura creativa o similares. Ya hemos decidido cuál es el corrector que queremos contratar o nos han recomendado a alguien.
es importante tener 3 cosas muy claras. Tus necesidades, qué necesitas de ese corrector, su formación, si en base a la formación, como os he explicado en el apartado anterior, va a cubrir esas necesidades, y su experiencia. Es decir, no es necesario pedirle credenciales ni todos los diplomas que pueda tener, pero sí quizá puede venir bien que os muestre alguno de sus trabajos. Pues mira, esta obra que está publicada la he corregido yo, el contenido de esta página web lo he hecho yo, y pues así os hacéis un poco una idea de la experiencia de este corrector. Pasos a seguir una vez hemos decidido contratar al corrector. Es muy importante que el corrector os pida un par de páginas aleatorias, no seguidas, no consecutivas, antes de daros un presupuesto con fecha de entrega. Esto es para poder dar una fecha de entrega exacta, porque la tarifa al corrector siempre debería tener la misma, independientemente del nivel de intervención que pueda tener el texto. Si os dan una fecha de entrega sin haber echado un vistazo a siquiera una página de vuestro texto, contad con que lo más probable es que esa fecha de entrega varíe después. Al corrector debes explicarle bien qué necesitas de tu texto, a qué tipo de lector va enfocado, cuál es la finalidad del texto y cualquier cosa que consideréis importante, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si quieres que preste atención a algo en concreto, como pues, el giro de la trama, un personaje que creéis que no está bien construido, etcétera, etcétera. Y sobre todo debéis tener muy claras cuáles son las condiciones del corrector. Os lo tiene que dejar muy claro desde el principio. Después de su corrección vosotros la revisaréis y probablemente haréis modificaciones. Estas modificaciones tienen derecho a una última revisión por parte del corrector. ¿Cuál es la tarifa del corrector? ¿Qué porcentaje cobra antes de comenzar? Siempre se cobra un porcentaje al inicio y el resto al entregarlo. No obstante, la mayoría de correctores ofrecemos facilidades de pago también, porque somos conscientes de que aunque la corrección es necesaria, la mayoría de las veces para el autor casi supone un lujo. ¿Necesitas otros servicios además de la corrección? Debes decírselo antes, como os comenté. Maquetación, diseño de portada, creación de índice, incluso que os recopile frases para las redes sociales para promocionar vuestra novela, las mejores frases que pueda tener, informe de lectura, sinopsis, un book trailer, etc. Todo lo que creáis que vais a necesitar debéis decírselo al corrector. Así él os dirá cuáles son los servicios que él puede cubrir y además mientras realiza la corrección ya tendrá en cuenta qué es lo demás que le habéis pedido. Por ejemplo, si es una sinopsis o la recopilación de frases para redes sociales, el corrector irá tomando apuntes durante la corrección. Las tarifas. La tarifa de un corrector suele variar bastante. La mayoría de las profesiones freelance, sobre todo al principio, nos resulta un poco complicado medir nuestro tiempo y darle un precio. Sin embargo, tenemos la Unión de Correctores, la UNICO, en la que aparece que una tarifa razonable oscilará siempre entre los 0,90 euros o los 1,60 euros por página. Sin embargo, la tarifa se puede expresar en distintas medidas dependiendo del tipo de cliente que tu corrector suela tener. En mi caso, por ejemplo, la mayoría de mis clientes son autores de novelas, relatos, etc. A ellos les resulta más fácil comprender la tarifa si se la doy por página. Sin embargo, lo más exacto sería darlo por matrices. El matriz es los caracteres con espacio. Esto lo podéis consultar en el mismo sitio donde Word os dice cuál es el número de palabras, de caracteres, etc. Los matrices son caracteres con espacio. 2100 matrices equivale aproximadamente a una página, para que os hagáis a la idea. ¿Por qué se calcula por matrices? Porque a veces calcularlo por página, dependiendo de la tipografía que haya utilizado el cliente, no va a ser exacto. Por lo tanto, por ahí se la pueden jugar al corrector o al revés. Si el corrector es demasiado enterado, jugársela al cliente. Hay que tener cuidado con esto. Y por último, os voy a comentar un poco los errores habituales que yo suelo encontrar en la mayoría de mis clientes. El abuso de los adverbios terminados en mente, como supongo que todos habréis escuchado más de una vez. Ha venido tranquilamente, se ha sentado pausadamente, etc. Esto chirría muchísimo, rechina mucho en el oído del lector. El abuso de conectores, como os he comentado antes, al instante, después y entonces.
etc. Uso del pretérito pluscuamperfecto. Esto no es un error en sí, no es incorrecto, pero la fonética, la sonoridad es un desastre, porque estamos hablando de que el pretérito pluscuamperfecto es había tal. Por lo tanto, la palabra había va a aparecer repetida una cantidad de veces increíble, exagerada. Esto no lo aconsejamos. Equilibrio entre contar y mostrar. Cuando estamos contando, la acción se acelera mucho, porque pues ha pasado esto, tal, tal, tal. Y cuando estamos mostrando, el lector puede sumergirse más en la escena, sentirse implicado, etc. Si abusamos de cualquiera de los dos, va a resultar agotador para el lector. Citar el nombre del interlocutor continuamente en los diálogos. Bien. Este error lo veo muchísimo. Nosotros cuando estamos hablando con alguien en persona, no estamos diciendo su nombre cada 2x3. Sí, Sara, te entiendo, pero es que yo quiero ir, Sara. Bueno, tal, pero vale, Sara. Por ejemplo, esto nosotros, de hecho, probablemente en una conversación digamos la palabra, el nombre de nuestro interlocutor un par de veces como mucho, y si queremos crear énfasis. Los incisos demasiado largos en los diálogos. Una cosa es el inciso, es decir, aclarar lo que pueda estar haciendo en ese momento el personaje mientras está hablando, y otra cosa es que sigamos con la narración en el mismo inciso del diálogo. En este caso es incorrecto, punto y aparte siempre. División irregular de párrafos. Necesitamos que los párrafos tengan más o menos, visualmente se vean más o menos uniformes. Esto es sobre todo a la hora de cuando el lector está decidiendo si comprar o no la novela, o si leer o no el artículo, etc. Si ve un bloque demasiado exagerado, se va a echar hacia atrás y no va a consumir este texto. El abuso de la Y, sobre todo a principios de párrafo o de frase, hay que intentar evitarlo. Y por último, las frases demasiado largas sin signos de puntuación. Yo os recomiendo, disculpad que vaya con la prisa, yo os recomiendo sobre todo que hagáis una lectura en voz alta. Si en algún momento os falla la respiración, os estáis quedando sin aire, ahí falta una coma, ahí falta un punto inseguido, ahí falta algo. Tened en cuenta que cada frase tiene que dar un mensaje. Dentro de que en un párrafo se esté hablando del mismo tema, más o menos, y de 2 o 3 temas secundarios como mucho, una frase no puede estar dando 3 mensajes distintos. Si ese es el caso, en algún sitio falta un punto y coma o similar. Espero que con estos pequeños consejos os ayude con vuestros textos. Por supuesto, si tenéis cualquier pregunta podéis contar conmigo. Tenéis el correo eliarriosaparicio@gmail.com, tal cual suena todo en minúsculas, sin acentos ni nada. Mi página web, eliarrios.com, en el blog encontraréis algunos consejos también. Y en las redes sociales me podéis encontrar como Elia Ríos Correctora. Y recordad que lo más importante de estos días es quedarnos en casa. Vamos a aprovechar para sacar nuestro lado creativo, para desenterrar esos textos que tenemos en algún cajón perdido o en alguna carpeta del ordenador. Os aseguro que si explotamos nuestra creatividad, estos días se van a hacer muchísimo más amenos. Así que mucho ánimo a todos, todo mi apoyo, y espero haberos entretenido y que os haya parecido interesante y os haya gustado. Un saludo.